Las variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser variables independientes y variables dependientes. Si bien es cierto, ustedes ven en la figura, hay un bloque que representa el proceso, una flecha que indica que la variable independiente está entrando al proceso y una flecha que indica que la variable dependiente está saliendo del proceso. No significa que la variable independiente esté en algo material o en algo objetivo que esté ingresando en el proceso. Por ejemplo, un flujo, una concentración de una corriente, no necesariamente significa eso, no es algo que entra físicamente al proceso. Y por lo tanto, las variables dependientes no necesariamente es algo que sale físicamente del proceso, ¿no? ¿Qué es lo que sale? Sale el flujo del líquido tiene tal concentración allá, entonces es una variable dependiente. No necesariamente es eso. Se le coloca una flecha así de entrada y salida, bueno, porque pueden haber corrientes de entrada como también puede no haber corrientes de entrada. Solo que es una forma de indicar que la variable independiente es la que afecta al proceso y como consecuencia de ello, en el proceso hay un conjunto de variables que se ven alteradas por efecto de la independiente y esas son las variables dependientes, como un causa y efecto, ¿ok? Pero no hay que entenderlo como que es una corriente física que está saliendo, porque por ejemplo, yo podría decir que una variable dependiente en un proceso podría ser el nivel de líquido en un tanque, y el proceso es el tanque. El proceso de llenado o vaciado de un tanque. ¿Acaso el nivel es algo que sale del sistema? No, es una característica del proceso, porque el tanque tiene líquido y al tener líquido, pues ese líquido ocupa un volumen y ese volumen genera un nivel. Esa es una variable. ¿Y de qué depende el valor de ese nivel? Pues va a depender si usted le está agregando líquido, lo está alimentando con líquido, o si lo está descargando, o si está alimentando y descargando a la vez. Va a depender de eso. Hacemos la descripción matemática de un proceso. Utilizamos variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes también le dicen variables de entrada, pero es una forma de decirles, no significa que pertenecen a una corriente de entrada. Esas variables son aquellas pues que simplemente no dependen del proceso. Entonces, ¿de qué dependen? Bueno, dependerán seguramente de otro proceso que está antes, o dependerá de la acción voluntaria de las personas. Por ejemplo, una variable independiente podría ser el porcentaje de apertura de una válvula. Si la válvula está abierta al 50%, pues el flujo que se genera es Q, pero si la válvula se abre al 100%, pues el flujo que se genera es un valor mayor a Q. ¿Y por qué la válvula tendría que abrirse o cerrarse? Porque hay una persona que lo está haciendo, pues. La apertura de la válvula se convierte en una variable independiente, si es que eso fuese parte de la descripción del proceso, porque usted la puede modificar a su simple discreción. O también podría ser una variable que venga de otro proceso, también. ¿Eh? O simplemente podría ser algo que depende de factores más complicados, como por ejemplo la temperatura ambiental. ¿Quién puede controlar la temperatura ambiental? No, simplemente obviamente está como consecuencia de algo. Bueno, la temperatura ambiental no es que al clima se le ocurre un día estar a otra temperatura y otro día a otro. No, esa es la consecuencia de la combinación de muchos fenómenos. Pero desde el punto de vista práctico, la temperatura ambiental es algo que no tenemos control sobre eso. Por lo tanto, no depende del proceso. Entonces es una variable independiente. Mientras que las dependientes, pues son aquellas que son la consecuencia del efecto de las variables independientes sobre el proceso. O sea, dependiendo el valor de la variable independiente y del proceso, pues estas variables dependientes adquieren ciertas magnitudes. ¿Eh? Bueno, puede ser la temperatura en un tanque. ¿De qué depende la temperatura en un tanque? Ah, bueno, puede ser de cuál sea la temperatura ambiental, suponiendo que el tanque esté así abierto, sin aislamiento, ¿no? O de cuál sea la temperatura del líquido que está entrando a ese tanque, por ejemplo, ¿no? Puede ser la temperatura dentro del tanque, la variable dependiente. Además de las variables independientes y dependientes, como parte de la descripción matemática de un proceso, en esa misma descripción también encontramos otros términos que le llamamos parámetros. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el parámetro es una variable independiente, pero que fue arbitrariamente especificada. Es una variable que no va a cambiar, porque ya fue
especificada en un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una columna de destilación. Entonces, la columna de destilación todavía no ha sido construida. Entonces usted se pregunta, ¿cuántos platos debe tener la columna para lograr una separación del 95% de esta mezcla? Entonces, fíjense que hasta ahí el número de platos es una incógnita, es una variable. Entonces usted puede empezar a probar, ¿no? ¿Qué tal si tiene 10, si tiene 11, tiene 12 y empieza a analizar? Pero cuando usted lo fije, usted dice, ¿sabe qué? El número de platos debe ser 12. El equipo se construye y listo, ya está instalado el equipo. Ahora el número de platos no puede ser variable. O sea, la cantidad de platos no va a aumentar ni va a disminuir porque ya está especificado. Entonces es un parámetro, porque el equipo ya está construido. Cuando todavía no estuviese construido, y sí, ¿no? Puede ser una variable porque usted puede cambiarlo. Pero ya está construido, ya está hecho. Otro parámetro puede ser la longitud del reactor PFR. Entonces, pues es un parámetro. Usted puede tener 4 reactores PFR de diferente longitud. ¿Se da cuenta cómo, viéndolo así, la longitud parecería ser una variable? Pero solamente en el equipo la longitud no va a cambiar, es constante. Esto puede ser un parámetro también. Entonces los parámetros son variables que han sido especificadas en un valor y después ya no van a cambiar. Y en una descripción, en un modelamiento matemático de un proceso, hay muchos parámetros. A veces uno siempre dice, "No, vamos a suponer que la temperatura es constante, o sea que es un proceso isotérmico. Entonces la temperatura se convierte en parámetro, porque ya es fijo. La presión atmosférica. La presión atmosférica vamos a suponer que es de 1 atmósfera. Listo, ¿eh? La presión que es una variable se convirtió en un parámetro. Y así usted puede ir encontrando diferentes parámetros que en realidad son variables que han sido especificadas en un valor y que no pueden ser cambiadas, pues. No pueden ser cambiadas cuando usted hace el análisis dinámico del proceso. O sea, usted no va a decir, ya, mi columna tiene 12 platos y voy a hacer un análisis de la dinámica, de cómo se comporta la columna frente a las perturbaciones que pueda ésta sufrir. Pero voy a suponer también que de repente ya no tiene 12, sino tiene 13, y por arte de magia tiene 14, y por arte de magia tiene 9, no, pues no puedes hacer eso. Junto con los parámetros, dentro de los modelos, también encontramos constantes. ¿Y cuál es la diferencia con el parámetro? Porque el parámetro tampoco no cambia su valor, parece ser una constante. Y muchas veces le dicen constante, a temperatura constante, a presión constante. ¿Cuál es la diferencia? Que las constantes en sí nunca fueron variables, pues. Siempre fueron constantes toda su vida. Por ejemplo, la constante de los gases universales, R, el número de Avogadro, la velocidad de la luz, la gravedad, y siempre vamos a encontrar constantes. Por ejemplo, la constante, el factor preexponencial en un modelo cinético, por ejemplo. La energía de activación, ¿no? Es la constante. Entonces, en los modelos matemáticos vamos a encontrar todo eso, variables independientes, variables dependientes, parámetros y constantes. Por supuesto que vamos a encontrar muchas variables dependientes. No solo hay una variable dependiente, aunque usted podría hacer un modelo matemático donde solamente haya una variable dependiente también. Pero todo proceso tiene muchas variables dependientes. Lo que pasa es que no siempre nos enfocamos en todas, solamente en aquellas que nos interesan nada más. Cuando hablamos de control de procesos, nos estamos refiriendo a que de todas esas variables dependientes, hay una de ellas que nos interesa controlarla. Es decir, nos interesa que su valor no cambie. O si cambia, que cambie muy poco, dentro de un rango preestablecido. Podría ser, por ejemplo, la temperatura del proceso, ¿no? El proceso fuese un reactor, el proceso es un reactor de mezcla perfecta. Un reactor de mezcla perfecta tiene muchas variables dependientes. La temperatura, el nivel, la concentración. Y se dice, a mí me interesa que la temperatura en el reactor no cambie, se mantenga constante. Entonces dice, para mí la temperatura va a ser mi variable de control. Otra variable dependiente, ojo, en el mismo reactor, puede ser la viscosidad del líquido, ¿no? Que está en el reactor que se está agitando. La viscosidad, sí, es una variable dependiente. La densidad también. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura, ¿no? Si la temperatura en el reactor aumenta, pues la viscosidad del líquido que está que está pasando por el reactor va a bajar, pues, ¿no? Yo podría decir, ¿sabes? Lo único que me interesa es que su viscosidad del producto que está saliendo
siempre sea 3 centipoints. Yo quiero que la viscosidad del producto que sale del proceso sea 3 centipoints. Muy bien. Entonces, esa es su variable de control, la viscosidad. Esa es su variable de control. Ahora usted podría decir, no, a mí me interesa que la concentración de la especie B que sale de este proceso tenga ese valor. No me interesa la concentración de A, ni de C, ni de D, ni de no, la concentración de B nada más. Entonces su variable de control vendría a ser la concentración de B. ¿Y por qué fija esa variable como la variable de control? Bueno, usted tendrá sus razones, ¿no? Porque usted considera que eso es importante. Porque tal vez el producto que está generándose ahí se caracteriza o solamente va a ser un producto valioso que se pueda comercializar porque tenga una viscosidad de 3 centipoints. Si su viscosidad es menor, pues no, ese producto no le va a servir. O si es mayor tampoco. Pues, bueno, entonces su objetivo es la viscosidad en sí del fluido. Entonces, las razones por qué usted la seleccionó, eso va a depender de por qué usted, eso ya es una cuestión de diseño, ¿no? De por qué para usted es importante que esa variable se mantenga en ese valor preestablecido. Muchas veces, la variable de control también es la variable medible. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un reactor otra vez de mezcla perfecta y su objetivo es que la temperatura en el reactor siempre sea 30 grados Celsius. Pero entonces tengo que saber si es que la temperatura pues está en 30, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? Pues tienes que medirlo. Entonces la temperatura también va a ser mi variable que voy a medir. Pero no se supone que es lo mismo. Se supone que si quieres controlar la temperatura, pues tienes que medir la temperatura. Sí, ¿no? Sí, claro que es lo mismo. Parece hasta obvio eso, ¿no? Que estoy diciendo. Pero a veces no lo es. A veces la variable de control no es la variable que se mide, porque no se puede medir la variable de control, pues. Vamos a suponer que usted dice, tengo un reactor, ¿no? Y usted quiere, a usted le interesa que la concentración del reactante o de la sustancia B que sale del reactor siempre sea 1%. Eso es lo que le interesa a usted. Y no podemos medir pues a B, porque no hay un medidor que mida B, porque a veces no se puede medir la variable. Pero entonces, ¿cómo la voy a controlar? De manera indirecta. O sea, mide otra cosa y en función a eso otro que mides, te da una idea del valor que tendría la variable de control. Por ejemplo, en el tope de una columna de destilación. Se supone que por el tope está saliendo la sustancia más concentrada, el volátil más concentrado, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Para la separación. Se evapora, se va a condensar y luego una parte se recircula y otra parte sale, ¿no? Como destilado. Pero a mí me interesa que la concentración de cierta sustancia en el destilado tenga tal valor. ¿Cómo puedo saber si está en el valor que yo más o menos quiero que esté? Una forma es midiendo la concentración, pero a veces no se puede medir la concentración de esas especies. Entonces otra forma es, bueno, mide la temperatura. Porque si la temperatura está en ese valor, significa que la concentración de esa especie va a estar también en el valor que tú quieres. Entonces, como quiero controlar la composición, pero no la puedo medir, entonces voy a medir la temperatura. Y es a través de la temperatura que hago el control de la variable que realmente quiero controlar. La mayoría de veces se tiene esto, que la que se mide es la que se controla. Por otro lado, también existen muchas variables independientes. Algunas de esas variables están o son parte, usted las puede encontrar en las corrientes de materia que ingresan al proceso. Otras variables están ya dentro del proceso o son parte del equipo. Como su objetivo es controlar una variable, la pregunta es, ¿y cómo voy a hacer eso? En principio, ¿por qué tendría que controlarlo? ¿Qué? ¿Acaso está cambiando? Vamos a suponer que sí. ¿Y por qué tendría que cambiar? Porque seguramente algo está alterando el proceso, algo está perturbando el proceso, vamos a suponer que no sabemos qué cosa es, y eso está haciendo que las variables dependientes salgan con valores que no son los que deseamos, en particular la de control. Como yo quiero que la de control, a pesar de la perturbación que está sufriendo el proceso, quiero que la variable de control se mantenga en un valor fijo, voy a tener que hacer algo. ¿Qué cosa? Yo voy a tener que implementar un sistema de control. Y para implementar un sistema de control, usted se supone que ha identificado a su variable de control.
Y además tiene que identificar qué variable independiente usted va a manipular, de tal manera que al manipular esa variable independiente logre restablecer el valor de la variable de control en el valor que usted desee. A pesar de que las otras independientes están modificándose, al manipular la variable de manipulación, usted debería conseguir que la variable de control se mantenga fija. Entonces, la siguiente etapa es seleccionar cuál es la variable que se va a manipular. Y la variable que se va a manipular tiene que ser una variable de entrada. Ahora, generalmente las variables de manipulación están asociadas a cierto tipo de equipos, como por ejemplo las válvulas. Porque las válvulas usted las puede modificar, las puede abrir, las puede cerrar. Y al hacer eso está modificando ¿qué cosa? El flujo. Entonces la variable de manipulación podría ser el flujo o la apertura de la válvula. Entonces, abriendo y cerrando algunas válvulas, usted puede lograr que la variable de control se mantenga en su punto correcto. Usted ha decidido regular, controlar el proceso manipulando una variable, pero hay otras variables independientes, ¿no?, que perturban el sistema. Son justamente estas variables que perturban las que originan que la variable de control no se mantenga en su punto de control, sino que empiecen a cambiar. Y es gracias a la variable de manipulación, en donde a pesar que las de perturbación están cambiando y alterando a las dependientes, con la de manipulación usted va a hacer que la de variable de control no cambie, o al menos cambie poco. O si cambió, que regrese rápido al punto de control, al punto de consigna. Entonces, para hacer una estrategia de control, para implementar un sistema de control, hay que conocer la dinámica entre estas variables independientes y las variables dependientes. Es decir, cómo se comportan las dependientes cuando las independientes cambian. Y teniendo eso, uno identifica cuál es su variable de control y luego identifica cuál es su variable de manipulación. Y eso va a ser muy importante porque eso va a establecer los 4 elementos en un sistema de control. Pero un elemento ya lo conocemos, es el proceso. El proceso es uno de los 4 elementos que conforman un sistema de control o un lazo de control. Para identificar cuáles son esos otros 3, primero usted tiene que tener bien claro cuál es su variable de control. O sea, ¿qué quiere usted controlar? ¿Y cómo lo va a medir? Si lo puede medir directamente o lo tiene que medir de manera indirecta a través de otra variable. ¿Ya? Y luego tiene que determinar cuál de todas las variables independientes que afectan al proceso usted lo va a manipular. Cuando usted tiene claro eso, entonces recién puede implementar los otros 3 elementos de un sistema de control. Ahora, ¿por qué tendría que escoger a X1 como la variable de manipulación? ¿Por qué no X2? Podría hacerlo, o X3 o X4, pero no todas las variables independientes influyen de igual manera sobre las dependientes. Puede ser que usted diga, voy a manipular a X1 y manipulando X1 voy a hacer que Y2 siempre se mantenga en su punto de consigna. Pero resulta que por más que manipule X1, si bien es cierto, va a afectar a Y2, pero no lo va a afectar mucho y por lo tanto no va a lograr controlarlo, ¿no? No lo va a lograr controlar. Entonces significa que ha hecho una mala selección. Va a tener que seleccionar otra, ¿no? Buscar otra variable independiente que sea la de manipulación, que sí tenga el efecto suficiente sobre Y2 para que lo pueda controlar.